pequeña introducción, por los que no sepan, hay varios relatos que se dieron de la primera visión, algunos de primera mano, otros de segunda mano, que han pasado. De hecho, incluso hay un artículo en la iglesia, en la página de la iglesia, que habla de que incluso ellos sacaron los relatos de la primera visión en más de 10 lenguajes disponibles, ¿no? Entonces, ahí los van a poder consultar por si alguno de ustedes quiere verlo. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hacer algunas preguntas y Christopher nos va a ayudar probablemente a contestar y a darnos más luz con respecto al tema. ¿Qué distingue a José Smith y su relato de los otros reclamos que hicieron aquellas personas que también comentaron relatos de visiones celestiales y de haber recibido un llamado profético? Lo interesante sobre el ambiente en el cual creció José Smith, si era un ambiente, digamos, visionario. O sea, había mucha gente que decía que había tenido una visión, una experiencia religiosa. A José, pues, él anhelaba tener una visión espiritual también. En uno de los relatos, de hecho, dice que quería gritar, sentir como los demás, pero no lo podía hacer, no lo podía sentir. En su caso, o sea, déjeme enfocarme quizás en esa parte, Juan, que dijiste, ¿qué le distingue a José en comparación a los demás? El primer pensamiento que a mí me llega a la mente básicamente es que el llamamiento o el llamado, como quieran llamarlo, suyo, concuerda con los llamamientos de los profetas, o sea, en la Biblia. ¿En qué sentido? Leemos en varias partes de la Biblia sobre el poder, obviamente, ver a Dios, hablar con Él cara a cara, tener una experiencia sod, o sea, que viene del hebreo, que es como el hecho de poder ver el concilio de los cielos, lo que sucedió antes, digamos, el llamamiento inicial en la vida premortal de X profeta. Un ejemplo de eso podría ser la visión de Isaías, en Isaías capítulo 6, donde ve su propio llamamiento, ve el templo celestial en aquel tiempo, en esa visión, cuando vio a Dios sentado sobre su trono. Quien tuvo la oportunidad de ver a Dios, se le designa como un apóstol, o sea, es ordenado, recibe el sacerdocio, la autoridad de Dios para poder hablar en su nombre. En verdad, tuvieron autoridad para poder llevar a cabo la obra a la cual fueron llamados. En resumen, José Smith también tuvo su experiencia donde vio a Dios cara a cara como Moisés o Enoch, Abraham, etc. Y es lo que sucedió en la primera visión. Pero lo interesante es que no fue la única vez. No sé de los demás si solo decían que era una vez que vieron a Cristo o vieron a Dios, pero con José Smith fue la primera visión en 1820 y hubo varias visiones a lo largo de su vida, el resto de su vida, sí, donde vio a Cristo de nuevo y vio al Padre de nuevo, los dos sentados sobre el trono. Para nosotros que tenemos escritura adicional, bueno, Doctrina y Convenios 76, vemos la sección 110, la sección 137, claramente describe que no fue una farsa, o sea, una sola vez, fue varias veces. José Smith estuvo dentro de un ambiente visionario, en un ambiente en el que él esperaba recibir una experiencia religiosa, pero cuando tuvo su primera visión, esa experiencia fue mucho más diferente que la de aquellos otros que también habían reclamado la idea de haber visto ángeles o haber visto la divinidad. Entonces, no, a mí sí me parece... no esperaba recibir tanto, ¿no? Una comisión tan grande. Y agrego lo que dices, Juan, para que sigas adelante, pero ¿qué tal el papel de los convenios? A mí se me hace que los demás no hablaron de convenios, como decías tú, o sea, fin del mundo, ok, pero ¿qué tal convenios? Hubo convenios en el antiguo, o sea, la palabra misma, ¿no? Testamento significa convenio, el antiguo convenio, el nuevo convenio, los convenios son esenciales y José Smith habló de la importancia de los convenios. Y como bien señalabas, José Smith va a tener experiencias de visita con la divinidad en decenas de ocasiones, y no solamente como una ocasión milagrosa que después no se repite. Va a ser una experiencia constante a lo largo de su vida. Y no solo de una sola persona, o sea,
tenía visitas y tenemos un listado, no lo tengo aquí enfrente de mí, pero 30 y tantas personas. o casi hasta Tengo la los lista, la voy a 50. buscar ahí. Lo Sí, tengo. porfa. Pero lo interesante que se me hace es que no solamente los profetas antiguos sabían de José Smith, sino que en verdad le conocieron, porque fueron ellos mismos quienes le instruyeron para que pudiera prepararse. Fueron sus tutores. Uno en particular, Así en es. otro libro lo trato, aquí está, José Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. Bueno, José Smith siempre, él hacía mucho énfasis en sus discursos de que qué era el espíritu de profecía, y él se citaba mucho Apocalipsis, ¿no? Que es tener el testimonio de Cristo es el espíritu de profecía. Yo creo que aquí, no sé, habría que analizar cada uno de estos acontecimientos, estas experiencias que relatan unos. Puede ser algunos que hayan sido evidentemente inspirados por Dios, ¿no? Como preparación, ¿no? Sin embargo, como dicen, nunca ni se les dio el sacerdocio, ni hablaron de convenios, ni nada de eso. Pero también habría que ver que también unos tal vez fueron falsos o fueron, pues ahora sí no sé si llamarlos propiamente influenciados por Satanás o no sé, este tipo de visiones o de visitas, ¿no? Dice, ¿cómo conciliar Juan 1.8 con la primera visión? A Dios 1:18. nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, en él se ha dado a conocer. Muy, muy buena pregunta. Con ese argumento ya valió todo, ¿verdad? No se crean. Miren, excelente pregunta porque hay 2 versículos, o sea, con respecto al estudio de las escrituras, o sea, el conocimiento en general, tenemos que obviamente tener cuidado. Hay 2 versículos, o sea, si tú me quieres compartir Juan 1:18, pues igual te voy a compartir 1 de Juan 4:12, que dice básicamente lo mismo, que nadie ha visto a Dios jamás. Pero ¿cómo podemos reconciliar esos 2 versículos, solo 2, con los 50 versículos que enseñan una cosa completamente opuesta? Moisés habló con Dios cara a cara en Éxodo 33:11. Dios se le aparece a Abraham en Génesis 12:7. Dice Jacob en, ¿qué es? Génesis 28, si no me equivoco, 28, creo que es 28:32 o 32, ahorita se me fue, perdón. Dice que Jacob luchó con Dios, o sea, Jacob vio a Dios, ¿verdad? Esteban, Hechos 7, 55, 56. Esteban, lleno del Espíritu, palabras clave ahí, estando lleno del Espíritu, vio a Cristo a la diestra del Padre. Pablo dice en Hebreos 12:14 que hay que seguir en la santidad. Si hemos sido santificados, podemos ver a Dios. Y la diferencia es que Moisés, Adán, Enoc, etcétera, gente que caminaba con Dios, fueron transfigurados. Es decir, que hubo un cambio en su cuerpo para que pudieran aguantar la gloria de Dios y la presencia de Dios. Seguramente vamos a tocar ese tema más tarde cuando hablamos de la visión misma de José Smith, pero nuevamente no hay que aislar 2 escrituras de una bola de escrituras que enseñan la cosa opuesta. ¿Cuántos relatos en realidad existen de la primera visión? ¿Son contradictorios? ¿Son complementarios? Hasta lo que he leído más o menos 8 o 9, algunos de primera y segunda mano. Para contestar tu primera pregunta, típicamente se dice que son 9 en total. Podría decir yo que son 10. Y perdón, déjenme decirles que estoy hablando específicamente de relatos contemporáneos. O sea, cualquier relato que se compartió, por lo que sabemos, entre, pónganle ustedes 1820 si quieren, hasta el 27 de junio de 1844, el día del martirio. Así que relatos contemporáneos, típicamente se dice que son 9. 4 de primera mano, 5 de segunda mano. Es bien importante. Simplemente porque José dijo que vio a 2 personajes, no significa que llegaron al mismo tiempo y que se fueron al mismo tiempo, que estuvieron al mismo tiempo todos juntos. O sea, final de cuentas vio a 2 personajes. Según el orden del cielo, llegó primero el Padre. Él es el jefe, digamos. O sea, Él es el Dios del universo. O sea, Cristo oró a su Padre, Cristo adoró a su Padre. Llegó el Padre primero y luego llegó el Hijo, ¿cierto? A la mano derecha del Padre. Que se menciona.
que José vio una columna de luz, luego dice que descendió hasta descansar sobre él, y dice, y ya estoy citando, fui lleno del Espíritu de Dios, y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Y él me habló y me dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados, etc. Así que para contestar la pregunta, esa es la frase clave. ¿Qué dijo José? Dijo, y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. John Taylor nuevamente dijo, el Señor apareció a José Smith, tanto el Padre como el Hijo. Súper interesante, o sea, no se distingue de quién es el Señor. Así que cuando José dijo, vi al Señor, y el Señor abrió, perdón, al revés, el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor, fue el Padre quien permitió que nuevamente los cielos fueran abiertos y que pudiera ver al Hijo. Y eso es lo que dice Miguel en lo que comenta Charles Lowell Walker muchos años más tarde, donde dice básicamente que Dios le tocó y hizo así con esta emoción al comentar esto a la gente. Dios le tocó los ojos con su dedo y en cuanto el Señor le había tocado los ojos con su dedo, inmediatamente vio al Salvador. Así que parece nuevamente que un Señor es el Padre y el otro Señor es el Hijo, y concuerda con los demás relatos. En el relato de 1842, o sea, la carta a Wentworth, que fue publicada para una audiencia no miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dice claramente José que recibí la promesa, nuevamente estoy hablando de la primera visión aquí en 1820, recibí la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en un tiempo futuro. Así que parece que con esa frase, ahí es donde nació ese llamamiento de José. Él fue llamado por Dios para realizar una obra que iba a ser restaurar el Evangelio en su plenitud. Y es que cuando José Smith habla del avivamiento, que solamente lo habla en el relato de 1838, es la única vez que cita la cuestión del avivamiento, él está hablando desde su perspectiva personal. Él no está presentando estadísticas de conversión ni estadísticas de membresías en la región. Él está hablando de un fenómeno que para su edad y para su momento fue algo espectacular. Avivamientos durante esa región hubo desde 1817 hasta 1825. Pero el significativo para José Smith fue el que ocurrió en 1820. El significativo para alguna parte de su familia ocurrió entre 1822 y 23, cuando su madre decide unirse a la iglesia presbiteriana. Y aquí también hay algunos que critican, oye, pero si su mamá, el relato dice que se había unido a la iglesia presbiteriana en 1820 y el relato de Lucy dice que en 1823 se unió. ¿Cuál es el correcto? Y algunos también ignoran la forma en que en algunos grupos protestantes uno se hace miembro de una iglesia. Y creo otro punto que quería hacer rápidamente, hasta el año 1823, la única iglesia o religión que tenía una capilla, una iglesia física en Palmira, antes de 1823, era la iglesia presbiteriana. Sí, la única que había edificado un edificio en toda la región. A mí me gustaría agregar a la parte esta de ángeles. Como mencionó Juan, muchos de los miembros de la primera presidencia y muchas veces se critica a John Taylor, pero él incluso tiene un discurso que de un día más temprano y después ese mismo día en la tarde no menciona un ángel y después ya vuelve a mencionar el Padre y el Hijo. Entonces dices, caray, no conocía o no lo entendía, pero tiene que ver la forma en que se concebía esta palabra de ángel. Y de hecho no son los únicos, de hecho los primeros cristianos también a veces utilizaban la palabra ángel para referirse a Cristo. Uno de los ejemplos que tengo aquí es de Eusebio, que no lo sepan, fue del que debemos gran parte de la historia de la iglesia en los primeros siglos, es de Eusebio. Y él tiene una que declaró que Cristo fue el primero y unigénito de Dios, el comandante en jefe de la hueste espiritual inmortal del cielo, el ángel del poderoso consejo, el agente del inefable propósito del Padre. Entonces tenemos incluso relatos desde
cristianismo primitivo que usan la palabra ángel para referirse al Salvador. ¿Has encontrado algún estudio en cuanto a la fecha y lugar en que sucedió la primera visión? De pronto un acontecimiento tan trascendental como esta primera visión carece de fecha actualmente, ¿no es cierto? Ninguno de los relatos se da. Pero tú sabes acerca de algo, la ubicación o la fecha aproximada. ¿Ha habido una investigación al respecto? De hecho, sí, algo interesante, sin, digamos, ir más allá, pero ¿qué es lo que tenemos de la boca de José Smith? Debido a que fue necesario en 1838, o sea, establecer los puntos tal y como eran, ya que esa versión era para una audiencia tanto apóstata como no miembro, como enemigos de la iglesia, como miembros de la iglesia. José dice ahí claramente que fue en el versículo 14 de lo que es José Smith Historia, que fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820.